Grabar. Ya, mientras van ingresando voy a ir recapitulando un poco de lo que pasó en la ayudantía anterior. Entonces, la ayudantía anterior estuvimos resolviendo la ayudantía número 2, que era principalmente de circuito equivalente y pérdidas. Y quería pasarme por el último ejercicio, que me faltó tiempo. Y bueno, por como esto me traté, bueno, lo que quería hacer inicialmente era hacer el Thevenin, bueno, que así fue como yo lo resolví anteriormente, antes de la ayudantía, para que vieran más o menos cómo, dónde se hacía el Thevenin. Pero como por el apuro y porque estábamos cortos de tiempo, me comí ahí un término y bueno, eso terminó que todo el resto del ejercicio, del ejercicio 2, la parte I, estaba mala. Entonces subí la corrección al aula y ahí está la corrección con el resultado correcto. Y entonces, respecto a la ayudantía anterior, hubo una pregunta que me preguntaron, ¿qué pasaba si es que la conexión ya no era estrella, sino que es delta? Entonces, si vos lo vi en las PowerPoint, el profe igual lo vio, pero no había ningún ejercicio de eso. Entonces, lo que hicimos fue corregir el ejercicio número 3. Me voy a ir a la ayudantía ahora. Es este. Sí, ahí está. Entonces, el ejercicio 3 se le agregó un ítem, bueno, varios ítems, que fue el que no alcanzamos a hacer la ayudantía anterior, donde se pide calcular el torque de partida y corriente de línea de partida, y después se pide repetir el cálculo del torque de partida y corriente de línea de partida, pero ahora en conexión delta, y se pide encontrar la relación que hay entre el torque de partida y la corriente de línea al cambiar de las conexiones. Que fue eso en base a una consulta que hicieron en la ayudantía anterior, se agregaron esos ítems. Entonces, yo creo que ya estamos como para ir partiendo. Así que voy a dejar de compartir la cámara porque ocupo el computador para escribir. Entonces, si la dejo puesta, queda mirando al techo. Entonces, aquí ayudantía 2, parte 2. Ya. Entonces, vamos a ir partiendo. ¿Se escucha y se ve bien? ¿Aló? Gracias. Sí, vale, Marcelo. Gracias. No veía bien el símbolo del micrófono. Ya. Entonces, vamos a ir empezando con este ejercicio, que es bien similar al anterior que hicimos, con un par de datos extra. Entonces, en el ítem A, nos piden calcular la corriente de línea con un deslizamiento del 5%. Entonces, tenemos, bueno, pasamos con el circuito equivalente, donde tenemos que R1, que sería la resistencia de estator, es de 0,075, X1 de 0,17J, que está aquí, la inductancia magnetizante, que es de 7,2J, todo esto en ohm, la resistencia de rotor, que vendría siendo 0,065, la inductancia de rotor, que sería 0,17J, este vendría siendo 0,065 por 1 menos S dividido S. Entonces, con S igual a 0,05, la resistencia esta sería
0.065 por 1 menos 0.05 dividido 0.05. Y ese valor, si me lo pudieran confirmar, ¿cuánto les da? A mí me da 1.235. Entonces, lo primero que nos preguntan es la corriente de línea. Para eso vamos a sacar la impedancia equivalente, que vendría siendo la rama serio o la de estator, 0,075 más 0,17J, más este paralelo de aquí que estaría en serie con eso que vimos anteriormente. Entonces, el paralelo se puede calcular como la multiplicación dividido por la suma. Entonces sería la multiplicación de este término, esta suma, por esta otra, ¿sí? Entonces vendría siendo 0,065 más 0,17J más 1,235 más, no, por 7.2J dividido por la suma de esto mismo, 0,065 más 0,17J más 1.235 más 7,2J. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Igual dice Juanfra. Excelente. Entonces, ahora habría que resolver esa impedancia equivalente, que si es que voy a calcularla, y ojalá me lo pudieran confirmar igual en el chat. Me quedó una duda. El 7,2J, es de la magnitud, ya no dije nada. ¿Cómo? No, no había cachado dónde salía el 7,2J, pero ya lo vi. Sí, es de la rama magnetizante. Es que estas dos están en paralelo. Chuta, ¿cierto? Entonces aquí la serie de esto sería la suma, ¿cierto? La sumatoria de esas. Y la rama magnetizante está en paralelo con la rama de rotor. Entonces, hasta ahí la impedancia equivalente a mí me estaría dando 1.278 más 0.548J. Ohm. ¿Sí? ¿A alguien más le dio lo mismo? ¿O no lo han calculado? Me dio lo mismo. Bueno, entonces la corriente de línea vendría siendo, vamos a hacer un primero antes, recordar que son 440 volts, ¿sí? Entonces, como está en estrella, sería 440 dividido raíz de 3, la tensión de fase. Entonces, la tensión, o sea, la corriente vendría siendo la tensión, 440 dividido raíz de 3,
por la impedancia equivalente. 1,278 más 0,548J. Y esto nos da 182,688 ángulo menos 23,209 grados. Y esto en amperes. ¿Sí? ¿Alguien que haya dado distinto? ¿O lo mismo? Me dio parecido, me dio 183,05. Y el ángulo varió un poco también. Igual puede ser que sea por las decimales de la aquí de la que puede haber considerado una distinta cantidad de decimales. A mí me dio igual. Ya, bueno. Sí, puede ser que el compañero igual le haya dado un poco distinto, pero por el tema de los decimales principalmente. Igual varía bastante con considerar un decimal más, un decimal menos. Pero dijo, ¿cuánto dijiste que te da? ¿179? No, 183, sí es poco la diferencia. Sí, es casi lo mismo. Ya, entonces, pues, si no hay duda hasta ahí, pasaríamos al ítem B. Ya, entonces, las pérdidas en el devanado estator. Vendría siendo 3 por la potencia disipada en esta resistencia de aquí. Monofásico, ¿cierto? Entonces, le voy a poner otro color mejor para que se note un poquito más. Entonces vendría siendo 3 por la resistencia de estator, que es 0,075 por la corriente al cuadrado. Sería 182,688 al cuadrado. Y a mí las pérdidas, estos son trifásicos porque está con el 3. Serían 7509,353. Y estos son watts. ¿Sí? ¿Nadie ha perdido hasta ahí? Si van todos bien, entonces avanzaré con el siguiente. La letra C piden la potencia de entre hierro. Vendría siendo la potencia del gap es igual a la potencia de entrada menos la potencia de las pérdidas en el estator, donde la potencia de entrada se puede calcular como 3 veces la tensión de fase por la corriente, no, sí, por la corriente de fase por el coseno del ángulo del voltaje, ¿cierto? Menos el ángulo de la corriente. Como estamos con el voltaje con referencia a 0, sería 0. Entonces la potencia de entrada
vendría siendo 3 veces por 440 dividido raíz de 3 por la corriente de fase, que sería 182.688 por el coseno, y el ángulo es menos 23,209. Pero es menos, aunque no afecta mucho porque el coseno es para el signo. Es decir, no afecta. Entonces la potencia de entrada me daría a mí 127.959,79 watts. Entonces la potencia del entrehierro vendría siendo 127.959,798 menos la potencia disipada en el estator, que serían 7.509,353. Y eso da 120.450,448 watts. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, si no hay dudas, pasaré al siguiente. La potencia convertida desde la forma eléctrica a mecánica. ¿Dónde está? Ya. Potencia. Entonces, la potencia electromecánica, electromecánica, vendría siendo la potencia del gap menos las pérdidas en el rotor. Entonces, para calcular eso, tenemos que calcular la corriente que va aquí. Para calcular esa corriente, vamos a usar un divisor de corriente. Y aquí me voy a tener un poquito. Si yo tengo una corriente, solamente para hacer un poquito más énfasis en lo que era el divisor de corriente. Y aquí tengo una conductancia 1, una admitancia 1 en este caso. Si no me equivoco es con Y y 1. Y 1, y 2, y 3. La corriente, la vamos a poner la corriente 2, y esta la vamos a poner la corriente 0. La corriente I2 sería igual a la corriente de entrada, la corriente 0, que sería la corriente total, por la admitancia donde yo la quiero, que sería el 2, dividido por la admitancia total, donde la admitancia total es igual a la suma de las admitancias en paralelo. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Esto creo que lo pasé muy rápido la ayudantía anterior.
Ya. Si no hay dudas hasta ahí, seguiré con el ejercicio. Entonces lo que queremos es calcular la Pero una corriente. consulta, dijiste que el IDT es igual a la sumatoria de los R, no, a la sumatoria de los I, ¿o no? Sí, a la sumatoria de los i. Ya. Entonces, si esto yo lo veo como una impedancia, o sea, y esta sí, es igual a la impedancia a la menos 1, ¿cierto? Entonces, la corriente de rotor va a ser la corriente de estator por la admitancia el, donde yo quiero la corriente. En el fondo sería en esta rama de aquí, ¿sí? Voy a volver a dibujar mejor el circuito abajo para hacerlo un poquito más explicativo. Sí, sí, quedó claro. R1, 1, X, M por J, R2, X2 por J. Ya. Entonces lo que yo quiero, ¿cierto? Es la corriente de rotor. ¿Sí? Y lo que yo tengo es la corriente de estator. La impedancia de rotor, ¿cierto? Va a ser el R2 más X2 por J más esta de aquí que sería R2 por 1 menos S dividido S, ¿cierto? Entonces la admitancia de esa rama va a ser igual a esa impedancia a la menos 1. Entonces, volviendo a nuestro divisor de corriente, a ver si parece que ojalá quede claro esta parte. Si no, nos detendremos lo que haya que detenerse. Por la corriente de rotor es igual a la corriente de estator, ¿cierto? Que sería la total, por la admitancia donde la queremos, es decir, R2 más X2 por J más R2 por 1 menos S R2 por 1 menos S dividido S, ¿cierto? Quizás sale mejor con valores. Y entonces, si esa es la impedancia, la admitancia sería eso a la menos 1. Y la total sería esa admitancia que tenemos arriba, R2 más X2 por J más R2 por 1 menos S sobre S, y esto a la menos 1 más XM por J a la menos 1. ¿Sí? Eso sería la admitancia de rotor y la admitancia de la rama magnetizante. ¿Quedó claro o quedó alguna duda? O quizás lo hago con números mejor para que sea un poco más claro. O sea, igual ahora voy a meter los números en la ecuación, me refería a hacer el circuito directamente con números. Queda claro. Ya, gracias. Entonces, dicho eso, la corriente de rotor vendría siendo la corriente de estator, que ya la calculamos más arriba, 182,688 ángulo menos 23,209. Por, ya. Entonces aquí sería R2, que ahora tenía R2, 0,065 más X2 por J con X2 0,17
0,17J más 1,235. Y esto a la menos 1 porque tiene que ser admitancia. Dividido por la admitancia total, que vendría siendo esa misma admitancia que tenemos arriba, 0,17J más 1,235 a la menos 1 más la admitancia de la rama magnetizante, que tenía 7,2J. Entonces sería más 7,2J a la menos 1. Siempre tener cuidado que es cada impedancia a la menos 1. No juntarla y después elevarla a la menos 1, que igual suele ser un error común. Entonces, eso de ahí, ¿cuánto daría? ¿Cuánto les da hasta ahí? Sí, exactamente. Eso mismo me da. $175,761 me da a mí. Ángulo menos 13,205. Y esto sería, parece una Z. Y R. Estos serían amperes. Entonces las pérdidas en el cobre, en el rotor, sería igual a 3 por la corriente al cuadrado por la resistencia de rotor, que es 0,065, y eso da 6.023,926 watts, ¿cierto? Entonces, la potencia electromagnética es igual a la potencia del gap, que la tenemos ahí, 120.450,448 menos 6.023,926. Y a mí me da 114.426,522 watts. ¿Le habrá dado lo mismo?
Bueno, Disculpa una en- consulta. ¿Por qué en el cálculo de la potencia del rotor usamos el 0,065 y no el DS más o sea, la sumatoria de S con el otro que sale bajito en el gráfico? O este, sea, en el dibujo. Claro, ese uno coma y tanto. porque esto representa la carga mecánica del, em, de la máquina, pero las pérdidas directamente están representadas aquí. Aquí están representadas las pérdidas del rotor en el cobre. Vale. Eso para este circuito, porque me imagino que han visto solo este, porque hay otra forma de representar este circuito, que se juntan estas dos y ahí se hay que calcular. Igualmente se calcula como la resistencia de rotor por la corriente al cuadrado, por 3. Pero claro, ahí se vuelve un poco más difícil de ver porque a veces juntan estas dos y se ocupa otra ecuación. No recuerdo haberlo visto. No, sí, parece que el profe me dijo que lo iba a ver solo así. Que claro, aquí es donde se ven las pérdidas de rotor. Entonces, bueno, si no hay más dudas al respecto, alguna otra duda, o si no quedó clara esa parte, si no hay más dudas, seguiré con el siguiente. En el ítem E nos piden el torque electromagnético para esa misma condición de operación. Entonces, el torque está dado como la potencia electromagnética dividido por la velocidad de rotación. Como ya sabemos, la velocidad sincrónica está por 60 por la frecuencia dividido los pares de polos. Entonces sería 60. ¿Cuánto era la frecuencia? La frecuencia son 50 Hz. Por 50, debería haberme fijado al tiro la cantidad de polos. Y tiene dos polos. O sea, ahí está. Dos polos. Entonces sería un par de polos. Si volvemos acá abajo, un par de polos. Y eso nos da 3000 RPM. Entonces, sabemos que la velocidad de rotor es igual a la velocidad sincrónica por 1 menos S. En el fondo es del 100%, le falta esto para llegar al 100%. Por eso se calcula así. También se podría ver como que NS, no, por la misma definición de deslizamiento, que es NS menos NR dividido NS, ¿cierto? Si hacemos el despeje, sería que NS por S es igual a NS menos NR. Despejamos NR y nos queda que sería NS menos NS por S. Y si factorizamos por NS, nos quedaría que NR es igual a NS por 1 menos S. Entonces, la velocidad de rotación vendría siendo 3000 por 1 menos 0,05, que sería 0,95, ¿cierto? Es decir, que va a un 95% de la velocidad. Sincrónica. Y eso nos daría 2850.
Entonces con eso ya podemos calcular el torque. El torque vendría siendo la potencia electromagnética, que la tenemos arriba, 114.426, 522 dividido por la velocidad en radianes por segundo. Entonces sería 2850 por 2pi dividido 60. Ya, ¿y ahí cuánto les da el torque? A mí me da 383,401 para mantener los tres decimales. Newton metro. ¿Alguien le habrá dado distinto o alguien que tenga alguna duda hasta ahí? Mientras le vamos a poner apellido aquí. Torque electromagnético. Nada por el chat. Así que bueno, si no hay dudas hasta ahí, seguiré con la siguiente. Que en la letra F piden el torque de carga. Letra F. El torque de carga. Entonces, tenemos la potencia de salida. Vamos a volver a hacer el diagrama de pérdidas. Potencia de entrada. Las pérdidas en el estator. Las pérdidas del rotor. Las pérdidas por roce, ventilación, del fierro. Y la salida. Y como el caso está en estado estacionario, entonces se puede decir que la potencia de salida es la misma potencia que requiere la carga, y como van a la misma velocidad, entonces el torque de la carga es igual al torque de salida. Entonces tenemos que calcular la potencia de salida. Entonces tenemos la potencia, hasta acá tendremos la potencia electromagnética. No, hasta acá. ¿Cierto? Tendríamos que restarle todas las pérdidas, pero también las adicionales se suman acá. Pérdida adicional. Entonces tenemos la potencia electromagnética, que serían la potencia de salida, es igual a la potencia electromagnética menos las potencias por roce y ventilación, menos las potencias del fierro, menos las pérdidas adicionales, que son las que nos entregan aquí en la tabla. Ahí, las pérdidas en el fierro, roce y ventilación, adicionales. Entonces, las de roce y ventilación son 1 kilowatts, las de fierro son 1 kilowatt y las adicionales son 150 watts. Entonces, ojalá no se me olvide. La potencia de salida es igual a la potencia electromagnética que serían 114.426,522 menos la potencia de roce de ventilación que habíamos dicho que es de 1 kilowatts, menos la potencia en el fierro que es igual a 1 kilowatt y las potencias pérdidas adicionales que son 150 watts.
A mí me da la potencia de salida 112.276,522 watts. ¿Sí? ¿Alguien que le haya dado distinto o que tenga alguna duda hasta ahí? Entonces, el torque de carga, que es igual al torque de salida, el torque de salida que igual al torque de carga, se vendría siendo igual a la potencia de Pout dividido la velocidad rotacional, que serían 112.276,522 dividido por 2.850 por 2pi dividido 60. Y a mí eso me da 376,197 newton metro. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta o que no le haya dado lo mismo? Ya, si no hay dudas, paso al siguiente. La letra G piden la eficiencia total de la máquina. Entonces, la eficiencia estaría dada por la potencia de salida dividido la potencia de entrada. La potencia de salida la tenemos acá arriba, 112.276,522. Y la potencia de entrada vendría siendo la tensión dividido raíz de 3 por la corriente, que ya no me acuerdo cuánto nos dio, pero está aquí arriba, 182,688 por el coseno de 23.209. De 23.209. Y esto nos daría ujú.
Ah, algo raro, porque aquí falta el por 3. Entonces serían 112.276.522 dividido. Y eso me da un 0,87744, que vendría siendo aproximadamente un 87,7% de eficiencia. O sea, igual me había dado el 2,6 y dije no puede ser. Entonces me puse a revisar y claro, te me faltaba el por 3 ahí abajo. Velocidad del motor en RPM y radianes nos piden en el siguiente, si no me equivoco. Estábamos en el G, la eficiencia, H, la velocidad del motor en RPM y radianes por segundo. Entonces, la velocidad en RPM ya la habíamos calculado, pero vamos a calcularla de nuevo, solamente para dejarla aquí en el ítem. 60 por 50, que vendría siendo la frecuencia, por un par de polos, por 1 menos S, que sería 0,95, ¿cierto? Y se nos daba 2850 RPM. Y ahora la velocidad en radianes por segundo vendría siendo los 2850 por 2pi dividido 60, y eso nos da 298,45 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces ahora la letra I, que es el ítem que se agregó, faltaría la corriente y torque de partida. Entonces para la corriente de partida tendríamos que volver a armar el circuito equivalente, pero con deslizamiento igual a 1. Entonces cuando el deslizamiento es igual a 1, a lo mejor voy a hacer esa parte mejor. 75, 0,17J, 7,2J, 0,065, 0,17J y esto sería 0,065 por 1 menos S dividido en S. Pero cuando S es 1, este término de aquí va a ser 0. Con S igual a 1. Entonces todo esto va a ser 0. Dicho esto, pasamos a resolver la impedancia equivalente. Vendría siendo 0,075 más 0,17J más el paralelo, que vendría siendo la multiplicación dividido por la suma, 0,065 más 0,17J por 7,2J dividido 0,065 más 0,17J más 7,2J.
Y eso me da mi 0.137 más 0.337J. Entonces la corriente de línea vendría siendo los 440 dividido raíz de 3, ¿cierto? Dividido por la impedancia equivalente, que sería 0.137 más 0.337J. Y eso a mí me da... A mí me da 698,31 ángulo menos 67,877 grados. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, prosigo con el torque. El torque Yo me quedo electromagnético. una duda conceptual. Sí, Siempre asumo la velocidad del motor como WR. sí, omega R siempre es la velocidad del rotor en el fondo. Ah, ya, pero es lo mismo que la velocidad del motor. Claro, la velocidad Perfecto. sincrónica se asocia con omega S en el fondo, que en el fondo es la velocidad del campo magnético rotatorio. ¿Sí? ¿O te Sí, confundimos? perfecto. Y no sé, está bien. Y la resistencia de la carga, creo que se llamaba. Esa cuando se va a cero, la tomo, la que se fue a cero, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Ah, claro. La, Esta sí, es la Ramos, ¿cierto? resistencia de la carga mecánica. Sí. Sí, claro, se va a cero Cuando se y va a cero, se vuelve un cortocircuito, siempre. claro, sí, toda resistencia cuando va a cero es un cortocircuito en el fondo. Ya, acá. Esa es mi duda. Muchas gracias. De nada. Entonces, ahora pasaríamos a ver el torque electromagnético. Vamos a andar bien justos con el tiempo porque todavía nos falta la siguiente, que es más conceptual, pero creo que vamos a andar bien justos con el tiempo si es que no alcanza. Entonces, el torque electromagnético, en función del deslizamiento, está dado por 1 sobre omega s por la cantidad de fases, por el voltaje de Thevenin al cuadrado, por la resistencia de rotor dividido el deslizamiento, y todo eso sobre la resistencia de Thevenin más la resistencia de rotor sobre el deslizamiento al cuadrado, más la reactancia de Thevenin más la reactancia de rotor al cuadrado. Entonces tenemos que calcular primero la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin está dada por J, por XM, por RS, más JXS, dividido RS, más JXS, más XM. Entonces nos estaría dando J por 7,2 por 0,075 más J por
0,17 y todo eso dividido por RS, que sería 0,075. Chuta, se me... ahí sí. Más J por 0,17 más 7,2. Y eso a mí me da 0,072 más 0,167J. Y eso sería, esto sería RTH y esto XTH. Entonces, reemplazando, nos faltaría también el voltaje de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin está dado por J por XM dividido por RS más J por XS más XM. Y todo esto por BS, que en este caso serían 440 dividido raíz de 3. Entonces, BTH es igual a J por 7,2 dividido 0,075 más J por 0,17 más 7,2 por 440 dividido raíz de 3. Y esto me da 7,3. Me da 248,162 ángulo 0,583. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces con eso ya pasaríamos a resolver el torque. Torque electromagnético con S igual a 1 vendría siendo 1 sobre omega S, que sería 3000 por 2pi dividido 60, ¿cierto? Por, son tres fases, el voltaje de Thevenin al cuadrado, 248,162 al cuadrado, por la resistencia de rotor dividido por S, pero S es 1.
Entonces la resistencia de rotor sería 0,065. Y todo esto dividido la resistencia de Thevenin, 0,72, más la resistencia de rotor dividido en el deslizamiento, pero el deslizamiento es 1, 0,065 al cuadrado, más la reactancia de Thevenin, que sería 0,167, más la reactancia de rotor, que si no me equivoco era 0,17, sí, 0,17 al cuadrado, bueno, y eso. 1 dividido 3000. ¿Cuánto les dio el torque? ¿Alguien lo habrá calculado? ¿O voy muy rápido? Igual ya me estoy quedando sin tiempo. Yo creo que vamos a terminar esta ayudantía y la próxima, la que era de hoy, va a tener que quedar pendiente. Igual será más rápida. A mí me da eso el torque de partida. Y el siguiente ítem es un poco más rápido. Ya, entonces si no hay dudas, sigo con el siguiente ítem. Ítem J. El torque de partida de la corriente de línea, pero ahora con conexión delta, que fue lo que me habían preguntado en la clase anterior, ¿qué pasaba si la conexión era delta? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en conexión delta? ¿Alguien tiene alguna una idea o qué es lo que piensan que pasaría? Se Trabaja pasa así, pues. directamente con el voltaje de línea. Cae directamente el voltaje de línea, ¿cierto? ¿Me entendí bien? ¿Qué creo que Eso, hablaron? Ah, es que hablamos al mismo tiempo. Sí, sí, pero sí, era eso. claro, cae directamente el voltaje de línea. Es decir, que no se divide por raíz de 3, pero el resto de parámetros del circuito siguen siendo los mismos. Entonces, la corriente de línea va a ser el voltaje en delta dividido por la impedancia equivalente, ¿cierto? Que serían los 440 dividido por la impedancia equivalente, que lo tenemos aquí arriba, 0,137, 0,137 más 0,337, 0,337J. ¿Sí? Entonces, 440 dividido 0,137 más 0,337. Y eso me da 0,137
me da 1209,14 ángulo menos 67,876 amperes. Uy, chuta. Amperes. ¿Sí? Entonces, ahora el torque, la resistencia de Thevenin sería la misma, y lo que cambiaría sería el voltaje de Thevenin. ¿Cierto? Porque, como decía, los parámetros de estos no cambian. Solamente cambiaría ¿sí? Entonces, calcularíamos el voltaje de Thevenin. Básicamente con la misma ecuación que tenemos arriba, dividido 0,075 más J por 0,1, no, 0,17 más 7,2 por 440. Que sería lo mismo que multiplicar esta de aquí arriba por raíz de 3, ¿cierto? A lo mejor, no saltando las cosas, vamos a calcularlo. 7.2J dividido 0.075 más J por 0.17 más 7.2 por 440. Y eso a mí me dio 429,828 ángulo. Ángulo 0.583. La impedancia de Thevenin sería la misma, así que con eso ya podemos calcular el torque electromagnético de partida. Que vendría siendo 1 sobre 3000 por 2pi dividido 60 por las tres fases por, y cambia el voltaje de Thevenin, que sería 429,828 al cuadrado por 0.065 dividido 0,072 más 0,065 al cuadrado más 0,167 más 0,17 al cuadrado. Y eso sería 863,848 Newton metro. El resultado lo estoy sacando lo tenía de antes porque para quitarles menos tiempo, como ya estamos en la hora. Así que, bueno, el último ítem, eso sería el ítem, lo que sería el torque de partida de corriente de arranque, que como si se fijan la corriente en conexión delta, acá es mucho mayor que la corriente en conexión estrella, ¿cierto? Por eso se hace lo que se conoce la partida delta estrella, que claro, se parte en estrella, o estrella delta, mejor dicho. Se parte en estrella para reducir la corriente de partida y después se cambia la conexión a delta siempre que esté como integrado esta función en este tipo como de accionamiento en la máquina. Que si es que, me imagino que van a tener la oportunidad de tener el laboratorio de máquinas presencial, ahí hay una máquina de inducción que está conectada con como estos cambios de conexión. No me acuerdo si era bien una palanca o era un botón que uno apretaba y cambiaba la conexión. Entonces, el último ítem, si ojalá voy a tratar de hacerlo un poquito, bueno, hacerlo muy largo, así que para hacerla ya completa esta guía.
el último ítem, el H. Preguntan qué relación hay entre el torque de partida y corriente de línea al cambiar la conexión estrella a delta. Entonces, la corriente de línea en delta es igual al voltaje en delta dividido la impedancia, ¿cierto? La impedancia equivalente. Entonces, y el voltaje en delta es igual al voltaje en estrella por raíz de 3, ¿sí? Entonces, si reemplazamos, la corriente en delta es igual al voltaje en estrella por raíz de 3 dividido la impedancia equivalente. Y esto de aquí es la corriente en estrella. Entonces tenemos que la corriente en delta es igual a la corriente en estrella por raíz de 3. Entonces ahí tenemos nuestra primera relación. Ahora, el torque si lo vemos desde aquí, a ver, desde... No, mejor vamos a copiarlo completo. El torque electromagnético está dado por 1 sobre 3000, no, 1 sobre omega s, por la cantidad de fases, por el voltaje de Thevenin, por la resistencia rotórica dividido por el deslizamiento, dividido por la resistencia de Thevenin, más la resistencia rotórica dividido por el deslizamiento al cuadrado, más la reactancia de Thevenin, más la reactancia del rotor al cuadrado, ¿sí? Y esto me falta aquí, el cuadrado, ¿sí? Entonces, el torque, un poquito más rápido esto. El torque en delta es igual a esto, pero con el voltaje en delta, ¿cierto? Y como dijimos anteriormente, el voltaje de Thevenin en delta es igual al voltaje de Thevenin en estrella por raíz de 3. Entonces, si hacemos el reemplazo, nos queda la cantidad de fases, el voltaje de Thevenin en estrella por el cuadrado, ¿cierto? Por 3, porque es raíz de 3 al cuadrado, por la resistencia de rotor, dividido por el deslizamiento, dividido por la resistencia de Thevenin, más la resistencia de rotor sobre el deslizamiento al cuadrado, más la reactancia de Thevenin, más la reactancia del rotor al cuadrado. Entonces, si yo este 3 lo puedo sacar aquí del paréntesis, por modo que fuera, esto de aquí es el torque en estrella. Entonces el torque en delta es igual al torque en estrella por 3. Y con eso estaríamos listos con el ejercicio número 3, si no me equivoco, de la ayudantía. Y yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta aquí porque ya me pasé mucho en el tiempo. ¿Alguna duda hasta ahí? Cualquier cosa de toda la ayudantía que haya quedado. Yo de la ayuntía no tengo dudas, pero sí tengo dudas de otra cuestión, que es como más teórica, con respecto a los motores.
Ya. Por decirte, cuando vemos el motor, gráficamente, la curva del motor, por Ujú. tendencia como que se acelera y genera como una guatita arriba. Sí. Cuando nos piden como ciertos límites de entrada, como que necesitas tanto torque para comenzar y después tanto torque para la siguiente operación. En la guatita del primer torque de partida, si este supera el de la segunda, pasa instantáneamente a la... Bueno, no sé cómo explicártelo bien, es peludo sin verlo. Me perdí un poco la. Ya, pero estaba hablando de que quieres limitar el torque. No, ¿Tú no, es que tengo dudas de qué pasa con este torque que va aumentando. O sea, cómo se ven las máquinas. Si me piden, no sé, pues, que en la tarea nos pidieron como un torque de partida especial para tensar una cuerda, ¿cachai? Sí, sí. Y después Eso no está después nos cuentan, pero después necesito otro torque para levantar la carga, que es un poco más alto. Ya. Y, y cuando uno grafica los resultados del primer torque, el para tensar, claro, el torque máximo que alcanza es superior después al torque que te piden para levantar la carga. Entonces, en mi mente, como que veo que el cable se corta, ¿cachai? Pero sé que esa weá no es así, entonces no logro Ah, entenderlo. Oh, perdón, lo que estoy pasa es parado. que ese torque máximo que tiene tu máquina no lo va a dar en la partida. Mira, ¿cierto? Eh, Vamos a abrir otra hoja para acá. Ya. Tu máquina cuando parte no va a tener el torque máximo, porque es cierto que tu curva es algo así, ¿sí? Entonces, cuando uno calcula el torque máximo, es este punto de aquí arriba. Ese es el Sí, torque pues, máximo, ¿cierto? Pero tu torque de partida está aquí, claro. ¿sí? Entonces, cuando se empieza a mover, eh, tu máquina va a aplicar este torque, ¿cierto? Y cuando empieza a acelerar, va aplicando estos torques de aquí, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, en un momento va a aplicar ese torque de máximo, antes de pasar al deslizamiento nominal, porque el punto nominal de las máquinas generalmente anda por este lado de acá, Sí, pues la ¿sí? región estable. Sí. Claro, tu máquina va a pasar por ese torque máximo, pero no significa que el cable se va a romper con ese torque máximo. Existen métodos de control como para, digamos, ya tener como unas partidores suaves, digamos, que literalmente así se llaman, partidores suaves, que básicamente te ejecutan una rampa de aceleración con variación de frecuencia, de frecuencia y tensión, ¿sí? En el fondo es un variador de frecuencia. Ya, perfecto. Pero claro, si tu máquina no está como controlada de esta forma, es decir, de partida directa que se llama, que es lo que tú Ujú. estás viendo ahora, claro, si es partida directa, claro, tu máquina va a hacer este recorrido con esa carga, ¿sí? Sí, de hecho esa es una de las opciones que tengo. Entonces, si no me equivoco, en la tarea, claro, se les pide limitar el torque de partida, digamos, para que tense la carga sin moverla. Exacto. Entonces, para eso se les pide implementar una resistencia rotórica, Sí. ¿sí? Te Sí. recomiendo, hay un EJS que está ahí en los que subió el profe, que es súper bueno para ver este efecto, porque claro, lo que ustedes vieron es que con la resistencia rotórica esta curva se va achatando hacia allá, pero se va manteniendo el torque máximo. Que si Ujú. me imagino que esa es como tu duda, que claro, se mantiene el torque máximo, pero quizás si tú le subes más allá de este valor, probablemente va a empezar a pasar esto. Oh, espérate, ahí no. Va a empezar a pasar algo así, ¿cachai? Donde tu torque máximo se corrió para acá y claro, tu torque partida queda por aquí abajo. Entonces te recomiendo que en el EJS que subió el profe, si no me equivoco, Ujú. puede variar unos parámetros de la resistencia rotórica, que en el fondo tu resistencia rotórica va a ser la resistencia rotórica de la máquina más la que le está agregando, ¿sí? Ese es el método de control. Sí, sí. Entonces lo que te recomiendo es que vayas a ese JS para entender bien esta parte y le vayas aumentando ese valor de resistencia rotórica. Y ahí más o menos yo creo que vas a entender cómo se da. No, sí, si mi tema como la teoría de ver cómo se mueve la región estable y la región estable y qué pasa con el motor en función de eso, lo entendía. Si mi tema era como cuando te van dando distintos torques de partida para distintas operaciones consecutivas. Como Ah, tú dices cómo se es cambia la necesario, conexión del motor. claro, es necesario como ir sacando realmente una segunda resistencia o si la primera resistencia pasa
por el torque necesario para el anterior, basta con ese, ¿cachai? Son como esas cosas que yo Claro, la veo muy literal y sé que no es así por lo que tú me decís, porque tienen controlador y todo que van ayudando a que este se regule. claro, en ese caso hay Pero, otro tipo de control, pero en el caso de resistencia rotórica, no sé, no estoy seguro que tanto se aplica, ahí tendría que, el profe debe cachar más, pero claro, tú ujú. lo que haces es añadir estas resistencias a la conexión y lo que se hace es poner un cortocircuito aquí que se abre. Entonces, cuando ya no lo necesitas, lo cortocircuitas y dejas de ocupar esa resistencia, ¿cachai? Ah, perfecto. Eso, pero eso además de accionamiento que de máquina, sí. Ya, Pero ah, ya, puede que el entonces, profe igual lo vea, no estoy seguro. sí. Pero claro, eso yo recuerdo haberlo visto en accionamiento, como las bases de accionamiento. Pero claro, por lo general estas resistencias no se dejan fijas por el tema de que provocan más pérdidas. Ya, voy ¿Cachai? entendiendo. Entonces, Sí. generalmente se ocupan para ciertos puntos de operación. ¿Cachai? Como en ciertos instantes en que necesitas hacer algo con la máquina. Más que Sí, sí para entiendo. mantenerla constantemente con resistencia. Entonces eso puede ser, no sé, quizá en vez de esta resistencia en cortocircuito puede ser una especie de potenciómetro, aunque no estoy seguro qué tan factible es eso, porque claro, son corrientes bastante altas. No sé si, Sí, bueno, pues, creo de hecho son bien altas. ¿Mm? que si uno lo ve en el laboratorio, hay unas resistencias que son unas cajas más o menos así como de 40 centímetros, que tienen un Ujú. control deslizante aquí, que tiene como un rodillo y se va conectando ahí. Entonces como que va variando la resistencia moviendo este rodillo. Ya, Así, sí. ¿cachai? Igual tendría que ir así como físicamente para entenderlo bien. Claro, entonces es como que se conecta a un lado de la resistencia y el otro se conecta al Ujú. rodillo que se va moviendo. Entonces va variando según este largo. Ah, ¿Cachai? Es como una bueno. resistencia variable. Ya entiendo. Claro, pero por ejemplo, para entender más este tema de las curvas de operación y como para que te llegue a cierto torque con la resistencia, podrías ver el EJS que subió el profe, que tiene ese módulo de cambiar la resistencia rotórica y con eso tú Ujú. puedes como ir integrando que le está agregando resistencia al rotor. Ya, perfecto. Voy a leer los PDF porque con los simuladores iba como entendiendo la idea. Pero claro, veía esto que me decían, usa 140 y el torque máximo llega a los 280 y después el siguiente decía ya, pero ahora con 200 de torque de partida levantamos la carga. Y yo miro el de abajo, el patensar y digo, chuta, pasé los 200 para levantar, pasé a 280. No sé si el cable se corta en ese instante o quizá se regula por sí mismo para no cortarlo y solo dejarlo tenso, ¿cachai? Porque en un momento tiene su... Pues es y- aquí, en la 2, ¿cierto? El motor Claro. está acoplado a Ujú. una grúa que necesita, antes de levantar una carga, tensar los cables sin la carga. Entonces, requiere para ello un torque de 140 Nm. Entonces, la idea aquí es que tú calcules cuál es la resistencia para que el torque de partida no sea mayor a esto, ¿cierto? Sí, pues, sí, ya lo tengo listo. Sí, tengo todos los cálculos hechos. Ah, claro, y adicionalmente, si después de tensar los cables necesita desarrollar un torque de 200 Nm para sacar la carga del índice, claro, es otro valor de resistencia. Sí, pues. Entonces esa era mi duda, porque el primero saco los cálculos y claro, me paso los 200. Entonces, en mi ignorancia digo, bueno, si me paso de los 200, quizás como que la máquina llega a levantar un poco la carga, pero no debería pasar, pues. O sea, no tiene No, sentido. la idea, claro, la idea primero es que primero calcule la resistencia que se le tiene que agregar para que no sobrepase este, y Sí, después este es como el mínimo que va a necesitar para mover la carga. Pero claro, son valores de resistencia distintos. claro. Eso, espérate, ¿cómo para que no sobrepase? Porque si no lo sobrepasa, el motor se quema, po, porque nunca logra el torque necesario para partir como Es que para claro, accionar la la carga. idea es que nunca parta, porque mira, si te dice aquí, está acoplado, antes de levantar una carga, tensar los cables sin sacar la carga del reposo. Es decir, que no la mueva. Entonces la idea es que se tense, pero sin moverla. Que no quiere decir Ah, que va a ya, estar eternamente así. ¿Cachai? claro. Que esa era mi duda, porque si no da por decirte en uno de las resistencias, la otra da como una guata directa hacia abajo. El torque máximo parte en la punta inicial, po. Entonces, como la veía bajar y veía en el simulador que todo el rato tiraba mucha carga, o sea, mucha corriente muy alto, dije, bueno, si lo dejo así, quemo el motor, po. Entonces debería ser la otra que genera la guatita, pero me deja esta duda de qué pasa con el torque máximo. No, claro, yo según lo que yo entiendo, tienes que calcular la resistencia rotórica para que no sobrepase este torque.
La idea es que no parta Ya. la máquina, ¿cachai? Ah, perfecto. Pero para Ya. eso tendrías que ir aumentando la resistencia para que no te parte, ¿me entiendes? Claro. O sea, en los trabajos de que como de tensión, no es importante que la máquina parta puntualmente. Claro, no, porque aquí de hecho te dice, sin sacar la carga del reposo. Es decir, que la idea es que no la muevas, sino que Ah, solamente perfecto. tense los cables. Ya. ¿Sí? Ahora sí lo entiendo el ejercicio. Ya, Ya, bueno. muchas gracias, te pasaste. De nada, éxito. Ya. Vale, Me para dejó ti igual. mal. Me dejó mal. Creo que lo estaba haciendo ¿Alguna mal. duda? José, Entonces, tengo que calcular la resistencia de los esos 140 newton que es de mi torque. Ese no es mi torque partida, sino que... ¿O es sí? tu torque, es la tensión que le quieres dar a la cable, no el torque de partida. El torque para que parta es este. Pero Ya. claro, este torque, para tú determinar la resistencia, puedes ocupar la misma expresión de torque que estábamos viendo recién, Sí, pero, no, sí. pero tu variable va a ser la resistencia rotórica. ¿Sí? Entonces la resistencia adicional va a ser la resistencia rotórica, la diferencia entre la resistencia rotórica y la resistencia total del rotor. Ya. ¿Sí? Sí, sí, que lo estaba haciendo, creo que lo está haciendo mal. O Y sea, después los hay que hacer el cálculos. mismo cálculo, pero con 200 newton metros. Y lo pueden probar en el EJS. Yo cacho que ahí van a quedar más claros todavía. Disculpa, ¿qué dijiste con respecto a lo de la resistencia retórica? Se me falló un poco el internet. Ah, que recordar que cuando te piden la resistencia que se debe tener el rotor. Ah, no, no. No, no, yo me traspapilé. Estaba pensando que les pedían la adicional, pero no, les piden la resistencia del rotor para tener esa operación. Chuta. Sí, pues. En mi caso yo trabajé con como bueno, te piden que es como un torque de partida, trabajé con eso, la ecuación de torque de partida, como tenéis los Sí, datos pues y yo igual los... trabajé con la ecuación de torque de partida y lo igualé a 140. Sí, fue por eso. Ah, Sí, claro, pues, pues me imagino que igual debe llegar al mismo resultado. La única diferencia es que el torque con la de torque partida es igual a 1. claro. Mm. Sí, Claro. Así que creo que ahí quedaron más claros, sí. sí, algo. Bueno, cualquier Creo. cosa me pueden correo o cualquier red social ahí que me pillen. Ojalá no Facebook, porque se me olvida responderlo porque nunca lo abro. Ya, dale. Sí, ya estoy casi listo en la tarea. Así que Ya, vale. Ya, pues, falta que hacer te vaya bien. ¿Cómo? el informe. Ya. Chao, Danilo, cuídate. Nos estamos viendo, cuídate. Que te vaya bien. ¡Ay, vamos los dos! ¡Ah! Corta la grabación. Ya. Ya. Nos vemos. Chao. Cuídate. Chau, chau.